Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Ser agradecidos. ¿Qué dice la Biblia acerca del agradecimiento o la gratitud? Leemos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 18, donde Pablo dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo está diciendo que debemos ser agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad, este es el deseo de Dios para aquellos que le pertenecemos a Cristo Jesús. Una de las características de un buen cristiano y que viva una vida cristiana auténtica debería ser la gratitud con Dios, porque este es el deseo de Él. Es algo muy común, hermanos, en los seres humanos recibir favores y ser poco agradecidos. Lamentablemente esto también se extiende a los creyentes. Es muy común recibir grandes favores, grandes ayudas de Dios y mostrarnos poco o nada agradecidos con Él. Pablo dice y nos exhorta a ser agradecidos en todo. Hago énfasis en todo, porque esto significa ser agradecidos en tiempos de bonanza y también en tiempos difíciles, dar gracias a Dios en todas las circunstancias. La gratitud en los creyentes debe ser una forma de vivir. En el Salmo 136, el salmista enumera una serie de motivos por lo cual debemos ser agradecidos con Dios. En el versículo 1 dice: Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Él tiene una inclinación siempre a hacernos el bien. Versículo 2: Den gracias al Dios de dioses. Demos gracias a un Dios que está por encima de cualquier otro Dios que puedan seguir los seres humanos. Versículo 3: Den gracias al Señor de señores. Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos. Los siguientes 3 versículos hablan del orden de la creación, donde dice versículo 5: Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad. Den gracias al que ubicó la tierra en medio de las aguas. Den gracias al que lo hizo y hizo las lumbreras celestiales, o sea, hizo las estrellas de los cielos. Y los siguientes versículos hablan de la liberación de su pueblo, camino de la tierra prometida. Dice el versículo 10: Den gracias al que mató a los hijos primogénitos de Egipto, o sea, utilizó plagas en Egipto para liberar a su pueblo. Versículo 13: Den gracias al que separó las aguas del Mar Rojo para que su pueblo lo cruzara en seco. Versículo 16: Den gracias al que guió a su pueblo por el desierto, protegiéndolos y cuidándolos. Versículo 17: Den gracias al que hirió de muerte a reyes poderosos en la conquista de la tierra prometida. Y el versículo 26 dice: Den gracias al Dios del cielo, den gracias al Rey que reina en el cielo. Si observamos, hermanos, cada uno de estos 12 versículos, el salmista los concluye con la siguiente frase: Su fiel amor perdura para siempre, su amor es eterno. Esto se resume para hoy nosotros en 2 motivos de agradecimiento a Dios. Primero, la permanente y eterna bondad de Dios, la eterna inclinación a hacernos el bien siempre. Y en segundo motivo, su constante y su eterno amor hacia nosotros. En Juan capítulo 10, versículos 10 y 11, Jesús mismo dijo: El propósito del ladrón, del diablo, es robar, matar y destruir. En cambio, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y el versículo 11 dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. O sea, se sacrifica por sus ovejas. Estos son grandes motivos, hermanos, para estar agradecidos con Dios. Dios quiere darnos una vida plena y auténtica, una especie de anticipo de la vida eterna, o sea, vivir la vida eterna ya aquí. Y también quiere guiarnos, quiere protegernos, quiere alimentarnos de los mejores pactos, su palabra sin adulterar. Como un buen pastor cuida, guía, protege y alimenta a sus ovejas.
El buen pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas. De la misma manera Jesucristo dio su vida en sacrificio por nuestra salvación, y nuestra respuesta debe ser agradecidos. Hay muchos casos en el Antiguo Testamento de siervos de Dios siendo agradecidos con Él. Una prueba, entre otros muchos, es la actitud de David, un hombre al que Dios le consideraba como que tenía un corazón de acuerdo al suyo. David atravesó muchísimos problemas, pero siempre confió plenamente en Dios y siempre le mostró agradecimiento. También tenemos el caso de Job y otros muchos. En el Nuevo Testamento también tenemos muchos casos de este tipo. Quiero poneros un ejemplo, el caso de Pablo. En 2 de Corintios capítulo 2, verso 14 leemos: «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento». El apóstol Pablo sufrió muchísimo. Su vida fue un continuo padecimiento de persecuciones, de injurias, de engaños, de mentiras, incluso de los de su mismo pueblo. Pero él dice: «Mas a Dios demos gracias, porque nos lleva siempre en triunfo por medio de Cristo Jesús». Y en Hebreos capítulo 12, verso 28 leemos, dice: «Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, seamos agradecidos, y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia». Hermanos, Dios es glorificado cuando nosotros somos agradecidos con Él. Dios nos sana, Dios nos provee, y cuando somos agradecidos, nos regala la salvación. Tenemos un ejemplo de esto en los 10 leprosos que le pidieron al Señor ser sanados. Este pasaje está en Lucas 17 y vamos a leer unos versículos del 15 al 19. Dice el versículo 15: «Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias». Y este era samaritano, o sea, no pertenecía al pueblo de Dios. Hoy simbolizaría a un inconverso. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo: «¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?». Versículo 18, «¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero?». Y aquí la clave, el versículo 19, «Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado». Hermanos, los 10 fueron sanados, pero solo uno volvió para darle las gracias, y este fue el único que recibió, aparte de la sanidad, recibió la salvación. Jesús le dijo: «Tu fe te ha salvado». Muchas personas, y también muchos creyentes, buscan de Dios solo por un milagro en sus vidas, ya sea por una sanidad, ya sea por un problema dentro de la familia, quizás por una necesidad material, y Dios, por su gran amor y misericordia, concede estas peticiones. Pero, ¿qué ocurre después de recibir la provisión de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? Hermanos, debemos ser agradecidos en todo. Nuestra gratitud demostrará que somos verdaderos creyentes, demostrará que somos hijos de Dios de verdad y discípulos del Maestro, y que confiamos plenamente en un Dios amoroso y misericordioso que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, y esto será de testimonio también para aquellos que nos rodean. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.